Cada días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Muy buenos días. Bueno, McLovin, ¿eh? Francisco González. McLovin. Por ahora, McLovin. Buena película esa. Ya. Vamos a... Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ahí. Muy bien, damas y caballeros. Hoy día veremos regla de la cadena. ¿Ya? Bueno, ¿para qué se utiliza la regla de la cadena? Para calcular derivada de composición de funciones. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí vamos a hacer un diagrama de árbol para entender un poco mejor el tema de la regla de la cadena, porque es un poquito, no es tan fácil de entender. En cambio, un diagrama de árbol nos va a servir para poder, ¿cómo se llama?, entender muy bien lo que es la regla de la cadena. Se aplica, como les dije anteriormente, para calcular derivadas de composición de función. Bueno, esto, recordando antes de Cristo, ¿cierto? Ahí aparece esa notación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aparece esta notación ahí. Eso es lo que hayan visto en Mate 1. Ahora, es una extensión natural. ¿Qué es lo que sucede para funciones de varias variables? Por ejemplo, acá se van dando cuenta que tengo una función W, ¿cierto? Que depende a la vez, es una función que depende de X y de Y, ¿ya? Es derivable, pero al mismo tiempo, X depende de T e Y depende de T. ¿Ya? Entonces, nótese lo siguiente. Título de la canción, regla de la cadena. ¿Vale? Entonces tenemos una función. Entonces, ¿qué sucede? Como dijo Gary ahí, ¿qué sucede si efectivamente a mí, a ustedes, le pidieran encontrar la derivada parcial? Y nos pidieran a nosotros encontrar la derivada parcial de W con respecto a T. Nótese que esta función W depende de X e Y a la vez X e Y están dependiendo de T. ¿Bien? Para poder entender eso se hace un esquema que es un diagrama de árbol. ¿Ya? Miren, ¿en qué consiste este diagrama de arbolito? Claro, fíjense que yo tengo que llegar a T, pero para llegar a T, previamente debo pasar por X y por Y, porque me están pidiendo la derivada parcial de W con respecto a T. ¿Sí? Entonces, previamente debo pasar por X y por Y. Entonces, lo que vamos a hacer ahora con el diagrama de árbol, se va a entender un poquito bien, un poquito mejor esto. Esto tendríamos una función W, fíjense que depende de X y de Y. Entonces, lo que hacemos, abrimos la rama del arbolito. Vamos a abrir la rama del arbolito. Esa W está dependiendo de X, está dependiendo de Y. ¿Vale? ¿Y qué nos dice el problemita? Aquí en esta situación nos dice que a la vez, X
también depende de t, y también depende de t, y también, y también depende de t. Entonces, ¿qué sucede? Que yo voy a llegar a t aquí. ¿Sí? La idea es pasar de W. ¿Cómo llego a t? ¿De acuerdo? Tanto x e y dependen solamente de una variable t. Por lo tanto, hago el x depende de t y el y también depende de t. Esa es la situación que tengo. Me están pidiendo la derivada de w con respecto a t. Entonces tengo que llegar a este t que está aquí. Entonces, para poder derivar para llegar a t, yo puedo irme por este caminito, por acá, o también me puedo ir por este caminito, porque fíjense que me están pidiendo derivar w con respecto a t. Entonces, o también me puedo ir por este caminito y puedo llegar a t aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la regla de la cadena? Me dice que tengo que derivar. Fíjense, para esto voy a tener, para esta primera ramita, voy a tener aquí la derivada de w con respecto a x, la derivada parcial. ¿Ya? Y acá también voy a tener una derivada parcial, w con respecto a y. ¿Sí? Bien, porque la función w depende de x y de y. Ya. Ahora, ¿qué sucede aquí? Fíjense que ahora el x solamente está dependiendo de t. Entonces aquí yo voy a aplicar esta notación. No voy a aplicar derivada parcial. ¿De acuerdo? No voy a aplicar derivada parcial, solamente voy a aplicar lo que habíamos visto, lo que se había visto en Mate 1. Aquí voy a poner derivada de x con respecto a t. ¿De acuerdo? Y acá el y está dependiendo de t también. Y ahí voy a tener una derivada de y con respecto a t. Entonces, ¿qué es lo que me dice la regla de la cadena? Lo que me dice es que debo, para poder llegar, si yo me voy por el lado verde aquí, por la flechita verde, entonces tengo que hacer la multiplicación de estas ramas del árbol. ¿Ya? Entonces, si yo quiero llegar a t por el camino que está dado por la flecha en verde, lo que hay que hacer es multiplicar esas ramitas. O sea, si yo voy a llegar a t por acá, por lo verde, me dice que tengo que entonces multiplicar la derivada parcial de w con respecto a x, debo multiplicarlo por esta ramita para poder llegar a t, por dx con respecto a t. ¿Ya? Pero yo me fui por el camino que está en verde, por la flechita que está en verde, y esta flechita que está en verde considera la multiplicación de esta derivada parcial por la multiplicación de x con respecto a t. Ahora, ¿qué sucede? Si yo me voy, ojo que ahora también puedo llegar a t considerando la flechita que está en azul. Entonces, como se separan aquí, entonces aquí, cuando hay aquí que haya que separar, entonces aquí se pone siempre una suma, más. ¿Ya? Más. ¿Sí? Más que. Si yo me voy por el lado que está en verde, por la flecha que está en verde, entonces tengo que multiplicar esa ramita que está aquí por esa ramita que está acá. ¿Ya? Entonces esto sería la derivada de w con respecto a quién. Ahí se debe multiplicar por la derivada de y con respecto a t. Ahí llego a t. ¿Ya? ¿Está bien? Esa sería la regla de la cadena para una función x e y. ¿Se han dado cuenta entonces? Y a la vez x e y dependen solamente de una variable que esté. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Me están pidiendo a mí derivar parcialmente w con respecto a t. Entonces, yo para llegar a t
puedo irme por el camino que está en la flechita que está en verde, que está aquí a la izquierda, o puedo llegar también a T, o, ahí viene un O, ¿cierto? Entonces ese O se transforma en un más ahí, o también puedo elegir el otro camino, ¿sí? Puedo llegar a T pasando previamente por I, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y esa sería la regla de la cadena. Ojo que acá no va derivada parcial aquí en las últimas ramas que me permiten a mí llegar a T, no van derivadas parciales porque efectivamente tanto E que I depende solamente de una variable, ¿ya? Que es la variable T. ¿Bien? Eso sería el esquema gráfico, ¿sí? Y el esquema gráfico nos dice que, o el diagrama de árbol me dice que aquí yo encuentro, voy a trabajar aquí con dos variables independientes ahí, ¿sí? Que sería W, la variable dependiente. Entonces aquí yo voy a tener una variable dependiente. Tengo unas variables intermedias. Las variables intermedias son X e Y, ¿cierto? Dependiente, que sería en este caso W, para este caso. Está al inicio de la ramita, ¿sí? Ahí estaría. Luego las que están acá, estas serían, la vamos a poner ahí. Estas serían las variables intermedias, porque debo pasar, si quiero llegar a T, debo pasar previamente por X y Y. Variables intermedias. Y al final, esta sería mi variable independiente. Ese sería el diagrama de árbol, ¿ya? Independiente. Entonces tengo en el diagrama de árbol, al inicio del arbolito, tengo una variable dependiente, tengo unas variables intermedias que me darían las ramitas de los árboles, entonces yo me separo aguas, me puedo ir por X y también me puedo ir por Y. ¿Ya? El O, cuando yo separe, se va a ir siempre cuando yo separe las flechitas o las ramas, siempre eso va a corresponder O, y el O se transforma en una suma. ¿Ya? Y al final tengo una variable independiente. La variable independiente va a ser, entonces yo puedo llegar a W, me puedo ir por el camino que está a la izquierda, ¿cierto? Y eso implica multiplicar estas derivadas, las derivadas parciales de W con respecto a X multiplicado por la derivada de X con respecto a T. O también yo puedo llegar a T por la derecha. Hay que multiplicar las ramitas que corresponden a la derivada parcial de W con respecto a Y multiplicado por la derivada parcial de Y con respecto a T. ¿Vale? Eso es como para poder entender un poco el esquema de lo que es un diagrama de árbol para aplicar la regla de la cadena. ¿Ya? Entendiendo bien este esquema, no hay ningún problema para decir después, chuta, a ver qué sucede, profesor, si al final tengo una función X que depende de dos variables y el Y también depende de dos variables. Va a ser la misma filosofía. ¿Ya? Va a ser la misma filosofía. ¿Ya? Entonces ahí yo tendría con el esquemita. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ¿cómo se llama? ¿Qué sucede si ahora tengo, en vez de tener dos variables independientes, X y Y, voy a tener tres variables independientes? Voy a tener tres variables, X y Z, ¿sí? Y a la vez X y Z van a depender de T. Vamos a hacer lo siguiente. Para entender un poquito esto, ahora fíjense que voy a tener aquí sea W igual a F de X y Z, función derivable, y tengo que X igual depende de T, el Y también depende de T,
Perdón. Ahí quiero que participen ahí, me vayan diciendo, y el Z también depende de T. Entonces me van a preguntar a mí cuál sería la derivada de W con respecto a T. Observen que acá voy a hacer el diagrama de árbol, pero ya no voy a tener dos ramitas al inicio. ¿Cuántas ramitas voy a tener al inicio? ¿Qué me dice ahí? ¿Quién me dice por ahí? 3. Muy bien, toma. Excelente. Entonces fíjense que yo me voy ahí, separo aguas. A me dice que W está dependiendo de X, W está dependiendo de Y, y W está dependiendo de Z. Y a la vez, estas igual son funciones derivables, ¿ya? Me falta poner que son funciones derivables. Y a la vez, tanto X depende de T, ¿se han dado cuenta? El Y también depende de T, y el Z también depende de T. Entonces tengo que llegar a T por acá, ¿sí? Ahí me voy y hago, puedo llegar a T por aquí, pero para llegar a T, previamente debo pasar por X, o también puedo pasar por Y, o también puedo pasar por Z. Esos tres caminos, X y Z, me permiten llegar a T. ¿De acuerdo? Por lo tanto, damas y caballeros, acá esta ramita corresponde a la derivada parcial de W con respecto ¿a qué? A X. Esta ramita que está aquí corresponde a la derivada parcial de W con respecto a Y, y esta ramita que está acá corresponde a la derivada parcial de W con respecto a Z. ¿Ya? Muy bien, damas y caballeros. Ahora, como tanto X y Z dependen solamente de una sola variable, que es T, entonces aquí no es necesario hacer derivadas parciales, así que la notación de derivada la vamos a utilizar como se haya visto en matemática 1. Entonces aquí esta ramita corresponde a la derivada de X, y tengo que llegar a T, entonces sería con respecto. Esta ramita que está aquí sería la derivada de Y con respecto a T, y no a derivada parcial porque tanto X y Z solamente dependen de una sola variable que es T, ¿ya? Y esto sería la derivada de Z con respecto a T. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Entonces, ¿qué es lo que puedo llegar? Puedo llegar a T, la idea es calcular la derivada de W con respecto a T. Entonces, yo puedo llegar a T por este caminito, puedo llegar a T por este caminito, o puedo llegar a T y me quedé con, no importa, me quedé corto de colors, por este caminito. ¿Ya? Entonces, o puedo llegar a T por ese camino, que es el camino que está en azul. Entonces, el caminito que está en azul, ¿cierto? Que la flechita que está en azul, ¿qué es lo que me está involucrando? Me está involucrando la derivada de W con respecto a X multiplicado por la derivada de X con respecto a T. Ya. Ahora, o, ese se me transforma en un más ahí, el caminito que está en verde. Y el caminito que está en verde consiste en multiplicar estas derivadas. Entonces sería más la derivada de W con respecto a Y por la derivada de Y, fíjense, tengo que multiplicar esa ramita ahí con respecto a T. Y más, ahora el caminito que está en negrito, ¿cierto? Pero el caminito que está en negrito, o esta flechita que está en negrito, involucra multiplicar esa ramita por esa ramita, porque estoy llegando a T también. Entonces sería la derivada de W con respecto a Z, multiplicado por la derivada de Z con respecto a T. Perdón. ¿Qué sería ahí, papá? Te le puse una D, esta es D, 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 dedo, D. Esta sería D. Porque no es derivada parcial acá,
porque z está dependiendo de t nomás. ¿Sí? Si z, x y z dependiera dependiera de más de una variable, entonces ahí tendría que utilizar derivadas parciales, pero aquí solamente está dependiendo, x y z está dependiendo de solamente una variable x. ¿Ya? Entonces en ese caso sería la derivada de z con respecto a t. Nada más que eso. Ya, ahí estaría entonces la mecánica de la regla de la cadena con un diagrama de árbol, porque esto es muy útil, damas y caballeros, que se entienda y se comprenda muy bien, porque ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando ya tengo una función, por ejemplo, xy, que depende, una función w que depende de xy, y a la vez xy depende de ¿cómo se llama? De dos variables, por ejemplo. Mira, hagamos lo siguiente. Ya, tengo entonces, se me transforma siempre una más, ese más se transforma porque el más que aparece ahí es porque estoy eligiendo caminos distintos, ¿ya? Entonces cuando tengo caminos distintos, voy a sumar ahí, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede si yo tuviese una función w que dependiera, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo, perdón, chuta, vamos a hacer el mismo ejemplo que está en la... Perdón. Vamos a hacer el mismo ejemplo que está en la PPT, ¿ya? Y vamos a construir el diagrama de árbol, ¿vale? Miren. Tenemos eso, esa cuestión, ya, eso está ahí, ya, chao, chao, chao. Ya. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Copiar. Y lo vamos a poner ahí. Sabiendo que W depende de, esta sería mi f de x y, ¿ven? W está dependiendo de x e y, pero a la vez x está dependiendo de s y de t, y el y también está dependiendo de s y de t, pero de formas distintas, ¿no? ¿Sí? Entonces me dice aquí encontrar o calcular la derivada de W con respecto a S y la derivada de W con respecto a T. Ya. Derivada parcial. Entonces vamos a hacer nuestro arbolito. Aquí se dando cuenta que X está dependiendo de S y de T, y el Y también está dependiendo de S y de T. ¿Sí? Aquí estoy sumando S al cuadrado más T al cuadrado, pero el Y estoy dividiendo S y lo estoy dividiendo en T. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestro diagramita de árbol para entender? Se parte con el inicio, ¿cierto? La raíz o nodo inicial sería igual a nuestro W, ¿cierto? Que es 2 XY, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Mi W está dependiendo, lo voy a escribir ahí para que quede, está dependiendo de qué. Está dependiendo de X y de Y, ¿sí? Así que vamos a poner aquí X, Y. Pero nótese que X, en este ejemplo, está dependiendo a la vez de S y de T. Así que acá igual va a haber, voy a depender aquí, voy a dejar voy a llegar, el X está dependiendo de S y de T. Y el Y también está dependiendo de S y de T. Entonces se van dando cuenta que acá ya tengo que separar, a diferencia del ejemplo anterior, ya tengo que separar el X en dos ramitas. El X puede llegar a S y el X está dependiendo de T. Y el Y también está dependiendo de S y también está dependiendo de T.
¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces, ahí aparecería eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a partir siempre por el principio. Quiero calcular la derivada de W con respecto a S. Ah, entonces yo quiero pasar de W, llegar a S, aquí. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es llegar a S. Entonces, y yo puedo llegar a S por este caminito, pasando previamente por X, o pasando previamente por Y, ¿cierto? Tengo que pedirle permiso a Y para llegar a S, o también puedo pedirle permiso a X para llegar a S. Por lo tanto, damas y caballeros, en este sentido, lo que voy a tener aquí, voy a tener esta ramita, va a corresponder a la derivada de W con respecto a X. Y esto ya se me transforma en derivada parcial. ¿Por qué se me transforma en derivada parcial? Porque el X está dependiendo de más de una variable, está dependiendo de S y de T. Así que para llegar a S tengo que derivar parcialmente X con respecto a S. Porque quiero calcular, fíjense que quiero llegar a S, ¿no? ¿Sí? El S va a ser el que está en verdecito. ¿Ya? Ahí está. Quiero llegar a S. Ahora, ¿qué es lo que puedo llegar a S también? Entonces voy a escribir, fíjense que voy a escribir al tiro. Voy a escribir, me va a quedar la multiplicación entre esa ramita y esa ramita. Me quedaría la derivada de W con respecto a X por la derivada parcial de X con respecto a S. Pero no me quedo ahí. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar también a S pasando previamente por Y. Así que voy a sumar. ¿Qué es lo que va a sumar, profesor? Voy a sumar lo que está acá. ¿Y qué es lo que está aquí? Sería la derivada parcial de W con respecto a esto que está acá, ¿cierto? La derivada parcial de W con respecto a esta variable que está a este nivel. Y luego tengo que calcular la derivada parcial de Y con respecto a S. ¿Sí? Entonces esto sería igual a la derivada de W con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a S. Ya. ¿Se entiende el arbolito? Ya. Esta es la fórmula. Ya. Aquí estamos en un caso particular. Ahora ya en los dos ejemplos anteriores me quedaba con la fórmula porque yo no sabía cómo se vestía la función W que dependía de X y Z. No sabía cómo se vestía. Era genérico. Y tampoco sabía, para el primer ejemplo que vimos acá, no sabía cómo se vestía la función f de x, y. ¿Vale? Ahora, para este ejemplo ya sabemos cómo se viste x, y w, perdón, y también sabemos cómo se viste x e y. ¿Ya? ¿Vale, damas y caballeros? ¿Se entiende el árbol o no? Jóvenes, ¿qué me dice el público? ¿Se entiende el arbolito? Sí, claro, Tomás. ¿Por qué no fue? Porque fíjate que el x está dependiendo de s y de t. ¿Cachai? ¿No? El X a la vez está dependiendo de S y de T, y el Y también está dependiendo de S y T. ¿Cachai? ¿No? ¿Sí? Entonces, a este nivel, las variables intermedias, que son las que están a este nivel, están dependiendo de más de una variable. ¿Cachai? Entonces, cuando dependa de más de una variable, claramente yo tengo que calcular derivadas parciales. ¿Cachai? En los dos casos anteriores, fíjate que las variables intermedias dependían solamente de una variable que era t en este caso. ¿Cachaste? Por eso que aparece la definición de derivada que se ha visto en matemática. ¿Ah? Por eso mismo. ¿Cachai? ¿No? Claro, por eso mismo. ¿Cachai? Porque fíjate que aquí, aquí x, y z están dependiendo las tres de una sola variable, así que no tiene sentido calcular las derivadas parciales, porque las derivadas parciales se calculan cuando yo estoy derivando funciones de varias variables. ¿Okay? En cambio, el x está dependiendo de t, el y está dependiendo del t,
y el z está dependiendo de t, así que por eso hay que utiliza esta notación. Pero nótese que acá el x está dependiendo de s y de t, y el y está dependiendo de s y de t. Por eso hay que se utiliza la notación de derivada parcial. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Camila Martínez, Gen 2021, generación del 2021. Tomás Carbacho, ¿quedó claro ahí o no? ¿Sí? La notación es importante. ¿Está bien? Claro, si puede caer en una, excelente, esa es la idea. Si solamente depende de una sola variable, como los casos anteriores, fíjate que depende solamente de una sola variable, la variable independiente en este caso es solamente una, ahí sería la notación vista en matemática. ¿Cachai, no? ¿Sí? En cambio acá, fíjate que ya aparece, tanto X y Y están dependiendo de más de una variable. Entonces, cuando estando las variables intermedias, la moraleja sería es que cuando las variables intermedias dependen a su vez de más de una variable, entonces hay que aplicar derivada parcial. ¿Ah? Ahí está. ¿Vale, no? ¿Sí? Bien. Dicho eso, voy a tomar un poquito de agua. Salud. Y vamos con... ¿Estamos aquí, damas y caballeros? Ya, ahora lo que vamos a hacer, ya sabemos derivar parcialmente, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que calcular? Vamos a calcular la derivada de W con respecto a X. Lo voy a hacer acá mismo, ¿ya? Entonces, ahí lo que yo necesito con respecto a S. Entonces, ¿qué necesito? La derivada de W con respecto a X. Pero si yo derivo parcialmente con respecto a X, esta funcióncita, ¿cuánto me quedaría? Me va a quedar 2i, que sería la derivada parcial de W con respecto a X, ¿cierto? Porque yo cuando derivo parcialmente con respecto a X, Y va a ser constante. Entonces me quedaría 2i. ¿Bien? Lo debo multiplicar por la derivada. Esto es ahí me comí un operador. Eso. ¿Cuánto quería? ¿Quién me dice? ¿Cuánto me queda la derivada de X con respecto a S? ¿Quién me dice? Del público presente, ¿cuánto quedaría la derivada de W con respecto a S? ¿Qué me dice el público ahí? Muy bien. 2S. Sí, muy bien. Porque estoy derivando con respecto a S. Esto pasa a ser constante, ¿cierto? Porque sería la derivada de S más la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. Así que me quedaría 2S. Excelente. Excelente. ¿Vale? Ya. Ustedes díctenme ahora. Más. Porque lo complicado, damas y caballeros, es aplicar la regla de la cadena, pero si se entiende bien el diagrama de árbol, ya saben lo que tienen que hacer, es aplicar derivadas parciales, ¿sí? Ya hemos visto lo que son las derivadas. Vemos qué sucede ahora, pues. ¿Cuánto vale la derivada de W con respecto a I? ¿Qué me dice el público? ¿Cuánto vale la derivada de W con respecto a I? Voy a derivar esto con respecto. Excelente. 2x, Sofía, muy bien, Sofía, Marlene, y ahí, espérenme, ¿quién más? Tomás, ¿cierto? Bien. 2x, derivada parcial. Y ahora tengo que derivar y con respecto a S, ¿ya? Pero aquí me queda la derivada de un cociente, ¿sí? Aquí hay que acordarse de lo que se había establecido en las reglas de derivación. Entonces, fíjense que el I es igual a S partido por T. Entonces, ¿eso qué es lo que me implica? Que la derivada de I con respecto a S sería igual al denominador por la derivada con respecto a S del numerador, menos el numerador
que sería en este caso S, por la derivada con respecto a S del denominador, y todo eso estaría dividido por el denominador al cuadrado. ¿Ya? Eso sería. Bien, entonces, si yo derivo con respecto a S, fíjense que yo voy a derivar, la derivada de S con respecto a T va a ser 0. ¿Sí? Eso va a ser 0. ¿Ok? Eso va a ser 0. Ahora, si yo derivo con respecto a S, esto va a ser T dividido en T cuadrado. Y eso sería igual a 1 partido por T. ¿Vale? Ahí hay que acordarse de la regla de derivación nomás. Tengo la regla de un cociente. ¿Está bien? Por lo tanto, me quedaría 2x por 1 dividido en T. ¿Vale? Eso. Ya. Y ya tenemos, ahora hay que jugar un poquito, porque yo sé que el I, ¿cuánto vale I? Ahora hay que reemplazar los valores. Una vez que ya derivamos parcialmente, vamos a reemplazar ahí. Sería 2 por I, pero el I, fíjense que vale S partido por T, ahora hay que reemplazar las variables, ¿cierto? Entonces me quedaría por S partido por T. Bueno, el S no depende de nada más, así que me quedaría por 2S. ¿Ya? Ahí reemplacé el valor de I. Más 2 por X. ¿Pero cuánto vale X? X vale, se dando cuenta, S al cuadrado más T al cuadrado por 1 dividido en T. ¿Ya? Entonces tengo la derivada de W. Vamos a jugar, vamos a escribir un poquito más bonito esto. ¿Qué me quedaría? Acá me quedaría 2 por 2 serían 4 S al cuadrado partido por T. Y aquí me quedaría 2S al cuadrado más 2T al cuadrado dividido por T. Y eso nos quedaría 6. S al cuadrado más 2T al cuadrado dividido por T. Ya, entonces a este nivel, damas y caballeros, hemos derivado aquí lo que está en verdecito, se han hecho las derivadas parciales. ¿Ya? Ahora lo que hay que hacer es reemplazar los valores de y de x y hacer álgebra nomás para ver cómo nos quedaría la derivada parcial de W con respecto a eso. ¿Vale? ¿Alguna duda ahí en este camino? Jóvenes. ¿Qué me dicen? ¿Aló? ¿Estamos ahí? Vuelvo. Ya, vale. ¿Está bien o no? ¿Ven que el diagrama de árbol nos sirve para estas situaciones? Ya. ¿Estamos listos con eso? Ok, ahí. Sí. Ahora, estoy procesando. A ver, podría derivar, sí, pues si lo vamos a hacer ahora, pues. Sí, pues. A ver, podría derivar con respecto a T, es que para poder derivar con respecto a T en vez de S, debo hacer esto. Lo que viene, porque me están pidiendo ahora con respecto a T, pues, ¿cachai? ¿Estamos listos con eso? Ahora nos quedaría a nosotros derivar con respecto a T, ¿ya? Entonces yo voy a, para no estar haciendo lo mismo en la siguiente página, me aprovecho estas cositas. ¿Ah? Copio ahí, me copio la tecnología. ¿Cachai? Me aprovecho de la tecnología. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucede
cuando me pidan a mí calcular la derivada parcial de W con respecto a t. ¿Vale? ¿Sí? Eh, profe, ¿dónde reemplazó I? No, porque el I, ¿cuánto vale el I, Marlene? Marlene, el I vale ese partido por Sí, T. sí que por eso como que me confundí, pensé que podía ser el mismo que había calculado abajo, de que I era igual a ST, ese partido en T. Claro, no, sí, lo que pasa es que lo que yo calculé abajito, esto, el 1 partido por T corresponde a la derivada de I con respecto a S, ¿cachai? Ah, ya, profe. Ya. ¿Y dónde apliqué? ¿Y por qué necesitaba la derivada de I con respecto a S? Porque necesito calcular esto que está aquí. Y eso me dio 1 partido por T, ¿viste? Entonces, Ah, claro, ya, ahí sí. claro, yo sé, claro, como yo sé que I es igual a ese partido por T, entonces cuando yo calculo la derivada de I con respecto a S, me dio 1 partido por T porque apliqué la regla del cociente para, para poder derivar eso. ¿Bien? ¿Cierto? Entonces este está asociado a eso, porque yo necesito calcular la derivada de I con respecto a S. Ahora el I lo reemplazo acá porque es ese partido por T nomás, ¿viste? ¿Sí? Vale, vale, ¿estamos? Ya. Vamos entonces a la siguiente página. Que sería, tengo que derivar ahora, a mí me pedían en, falta esto, ¿no? Con respecto, ¿cachai? Ya. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Igual ya tenemos el inicio de la rama, así que lo que nos queda, yo puedo llegar a T aquí, ¿no? Puedo llegar, la idea es llegar a T ahora. Tengo que llegar a T, tengo que llegar a T. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Aquí habría que agregar, damas y caballeros, habría que agregar la derivada parcial de X con respecto a quién, a ver qué me dice el público, si yo quiero agregar ahí, con respecto a qué, la derivada parcial de X con respecto a, y el público me dice, bien, muy bien, eso, ¿cachai? Y ahora, esta sería la derivada de Y con respecto también a T, ya, con respecto a T. Entonces ahora vamos a poner acá, bueno, voy a llegar a T, voy a llegar a T por este caminito. Entonces me voy por aquí y eso sería la derivada parcial de W con respecto a X por la derivada de X con respecto a T, ¿sí? Porque quiero llegar a T. Entonces me tengo que multiplicar ese caminito por la derivada de X con respecto a T. Más, listo. Me fui por este camino, listo, lo matamos ese camino. Ahora me puedo ir por este otro camino, ¿por cierto? Para llegar a T, me puedo ir por acá, ¿sí? Entonces, tengo que multiplicar la derivada de W con respecto a I por la derivada de I, fíjense que voy a llegar a T, con respecto a T. Ya. Ahora, ¿saben qué? Tengo memoria a corto plazo, entonces voy a copiar ahí y me voy acá. ¿Ya? Entonces esto lo voy a copiar para que tengamos claridad de lo que vamos a hacer a continuación. Necesito esa información porque ya sé cómo se visten estas funciones. Ya, sé cómo se visten. Entonces, la derivada de W con respecto a T parcial va a ser igual a la derivada de W con respecto a X. Ya lo tenemos ya. Aprendimos, ¿cierto? Ya eso sería 2i. ¿Sí? Pero necesito ahora la derivada de X con respecto a T. Y la derivada de X con respecto a T, ¿cuánto sería, damas y caballeros? La derivada de X con respecto a T, porque sé que eso. 2t. Muy bien. 2t. Más la derivada de W con respecto a Y, que sería 2x, ¿cierto?
pues estoy jugando con esta, que sería 2x, por la derivada de y con respecto a t. Entonces aquí nuevamente vamos a aplicar la, fíjense que y es s partido por t, entonces tengo que derivar, fíjense, parcialmente la derivada de y con respecto a t. ¿Qué es lo que me dice esto, damas y caballeros? Es la regla del cociente. Entonces la regla del cociente me dice que es el denominador, pero ahora voy a derivar con respecto a t el numerador. Y el numerador es ese, ¿cierto? Menos el numerador, ¿ya? Por la derivada del denominador. Con respecto a t, sí. El denominador es t. ¿Sí? Y eso lo debo dividir por el denominador al cuadrado. ¿Sí? Ahí, al cuadrado. Nótese que ahora en esta situación, ¿qué es lo que se me hace ser rápido? Esto. Porque estoy derivando con respecto a t s y pasa a ser constante. El s es constante. Entonces, damas y caballeros, los que nos queda, y cuando yo derivo con respecto a t me queda 1, así que nos quedaría igual a s partido por t cuadrado. Entonces uno podría poner aquí que por lo tanto la derivada de y con respecto a t es un menos allá, es igual a menos s dividido en t al cuadrado. ¿Ya? Eso sería, damas y caballeros. Entonces ahora viene un más, pero ahora esta derivada de y con respecto a t es por, y le voy a poner ahí un menos s dividido por t al cuadrado. ¿Cómo vamos ahí, damas y caballeros? ¿Se entendió ahí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Uh-huh. Sí, claro. Sí, aquí yo juego con derivada parcial para no cambiar la notación, pero efectivamente aquí está ok, derivada parcial. ¿Sí? Sí. De los denominadores y numeradores, no. Sí, hay que verse las reglas de derivación. Las reglas de derivación de la multiplicación de funciones, de división, todas esas cositas, repasar un poquito. ¿Vale? ¿Está bien? Sí, está bien. Hay que ir repasar eso, pero lo importante es que esto se vaya entendiendo, porque al final lo otro uno repasa y ya ustedes pasaron el curso y uno mira, esto era así y no se vuelve, la memoria sirve, ¿sí? Ya. Como tengo más por menos, me quedaría 2x s dividido en t cuadrado. Ya, pero ¿quedaría hasta aquí o hay que hacer algo más? ¿Llegaría hasta ahí o algo más hay que hacer? A ver. ¿Qué me dicen? A ver. Excelente, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a reemplazar más, porque voy a reemplazar ahora. Estamos bien, me queda espacio. 4i. ¿Pero cuánto vale nuestro i? Nuestro i vale, voy a reemplazar i nomás, ¿cierto? Que vale s partido por t, ese es el i que reemplacé, y dejo el t al ladito. ¿Sí? ¿Está bien? Menos 2 por x. Pero el x, ¿cuánto vale? El x vale s cuadrado más
t al cuadrado por s dividido en t al cuadrado. ¿Cierto? El s y el t no, esa es la variable independiente, ¿sí? Así que están al último nivel, ¿no? Están abajito, así que no se reemplazan. Lo que hay que hacer entonces es reemplazar las variables intermedias, ¿no? Muy bien, damas y caballeros, entonces ahora, si se van dando cuenta, ¿qué podemos hacer? Pura algebrita. Chao, chao. Y me quedaría 4s, ¿no? Luego aquí me quedaría menos, aquí menos 2, ay, perdón, s al cubo menos 2st cuadrado, ¿sí? Dividido en t al cuadrado. Ya. Y aquí nada no bajo el sol porque aquí me quedaría t cuadrado 4st cuadrado menos 2s al cubo menos 2st al cuadrado. Reduzco términos semejantes y me quedaría, al reducir términos semejantes acá, esto lo voy a dejar así, o sea, voy a escribir aquí que la derivada de w con respecto a t es igual a 2s cuadrado menos 2s al cubo dividido por t al cuadrado. Ya, bien. Está bien o no, jóvenes? ¿Alguna dudita? Aquí yo puedo dejarlo un poquito. Esto como calculito, ¿ya? Se lo voy a marcar. Para que vean que es un cálculo nomás que hice, ¿ya? ¿Alguna dudita, algo? No, no me aparece ahí. Sí. 2st cuadrado. ¿Por qué? Si este es un menos, bueno, ¿cierto? Este es menos. Menos 2, menos 2s cubo y menos 2st cuadrado. Más por menos menos. ¿Sí? Porque acuérdate que estoy reemplazando el x, que el x es igual a s cuadrado más t cuadrado. Espera. El st cuadrado tenía signo negativo. Ya, dime dónde. Por favor, ayúdame ahí. Acá, no sé dónde estoy. ¿Qué estoy mirando? 4st. Ya, pues lo que pasa es que yo sumé acá, pues. ¿Sí? 4st cuadrado. ¿Sí? Acá tengo un 4st cuadrado. ¿Te estás dando cuenta? ¿De dónde vienes? Esto viene de acá. Profe, me Sí, dale. refería al numerador de 4st al cuadrado menos 2s3 al cubo. El menos 2st al cuadrado, ¿ese es negativo o Sí, pues negativo, porque debería? ¿de dónde viene ese? Mira, si tú quieres, vamos a reescribir esto. Este es menos
2S, estoy escribiendo el numerador, ¿ya? ¿Vale? ¿Cachai? ¿Está bien? Eso. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Estoy solamente escribiendo el numerador. En el denominador va a quedar. En ese me estás diciendo, ¿cierto, Catalina? ¿En esto? ¿En eso? Profe, eh, es que cuando resta 4S menos 2S en la ¿Ya? parte de abajo, Sí. entonces el negativo antes de la fracción no multiplica a todo a 2S al No, cubo. no, 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 porque ya hice la multiplicación acá, po. O sea, lo que te quedaría aquí. No, 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 si ya la multiplicación ya la. No es que tenga esto, Ah, ya, profe. ¿cachai o Ah, no? ya. ¿Sí? Si hubiese tenido el Sí. paréntesis ahí sí ya está listo, ¿cachai? Pero ya hice el trabajo de dejar todo negativo. Entonces lo que me quedaría solamente, ya te caché, te caché. Gracias. Sí, viste que si hubiese sido el paréntesis, ahí claro que te afecta pero no, no es así porque efectivamente lo que te quedaría esto. De ahí te quedaría 4 st al cuadrado y el menos se conserva porque no viene con paréntesis, porque ya el trabajo ya lo hice. Ya hice pasar el menos afectando el menos al signo del paréntesis que está acá arribita, ¿viste? Por eso me quedaría menos. ¿Está bien? ¿Vale, vale? Sí. Sí, 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 no, tranqui. No, pero ¿por qué me pide disculpas? Está bien que pregunte. No sé. No pida disculpas por preguntar. ¿Ya? Tranqui. Ya, entonces ahí tenemos nuestra derivada con respecto a t. ¿Sí? Bien. Ya, jóvenes. Eh, les voy a dejar a ver, un trabajito y una tarea. Oh, permiso, me avisan si puedo pasar a la siguiente página, ¿vale? ¿Puedo? ¿Estamos listos. Sí, ya, de nuevo. Vamos. Permiso. Ya, aquí. Vamos a hacer aquí un ejemplo de esto eh, sacado desde el baúl de los recuerdos de los papiros. CAW igual a F, I, donde X es igual a R coseno de teta e Y igual a R seno de teta. Esto le va a quedar de ejercicio. Demuestre que eso sí, está bien. Espérame, que voy a ser consistente con mi notación aquí, porque mi R es media rara. ¿Sí?
Ahí estaría. Es una R. No sé si es una R. Una R, una R, una R. No, ya. Ya, ¿para qué me hacen bullying? Si pi, esto es pi, pues, ¿cierto? Y esto es una R. Ya esa es mi R, ¿ya? ¿Vale? ¿Está bien, no? Ya. Es una R, no. Estas son coordenadas polares. ¿Ya? Este es mi pi y ese es mi R, ¿sí? Ahí está mi R, ese es mi R. Entonces es una R nomás, coordenadas polares. Ya. Entonces hay que demostrar esa igualdad. Bien, se los dejo de tareita ahí para que se entretengan, está bonito. Ujú. Se los dejo, no lo quiero hacer para que pasen por el proceso ahí de ensuciarse las manos, hagan el arbolito y sale sin ningún problema porque es puro álgebra nomás, ¿ya? ¿Vale? Está muy bonito este ejercicio. Sé que la belleza es relativa, pero ¿cómo se llama? Está bonito como para que suelten la manita, ¿ya? Si no, lo podemos ver en la clase, ¿ya? Vale, entonces lo que vamos a ver a continuación, vamos a ver lo que son los máximos y mínimos, pero nos vamos a ver porque creo que 10 minutitos, ¿ya? 10 minutitos para que me hicieron una llamada y quiero ver quién me llamó, ¿ya? Entonces, en 10 minutitos nos vemos. 11:57 volvemos de comerciales, ¿ya? ¿Vale? Si alguien quiere que le retroceda a la página, si no notó algo, me avisan. Ya. Entonces voy a dejar de grabar para que no quede tan pegado la grabación. Bien. Bueno, eso es regla la cadena, tareita. Bien, vamos a ver lo siguiente. Ahora lo que vamos a ver, vamos a estudiar máximos y mínimos de campos escalares, ¿ya? De funciones de varias variables. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver algunos teoremas que son súper importantes. ¿Ya? Vamos a ver algunas condiciones necesarias, pero no suficientes para que se tenga un máximo o un mínimo. Bla, bla, bla. Ahí tenemos. Entonces, ¿qué es lo que es? Bueno, esa es la definición clásica. Ahí tenemos máximos locales, ¿sí? Acá tengo un mínimo local para una superficie dada. Bien, esa es la idea. Ahora, dado un campo escalar, una función en varias variables, ¿cómo podríamos determinar en estricto rigor si eso es un máximo o es un mínimo, un punto de silla, etcétera? Ahí vamos a ver un teoremita. Ya me voy a salir de acá. Bien, la idea es esto. Me interesaba la idea geométrica, ¿sí? La idea es, vamos a enunciar dos teoremas importantes, ¿ok? Y vamos a trabajar con matices aquí, ¿ya? Vamos a trabajar con matices. Vamos a dar un concepto que corresponde a cuando hablamos de que una matriz es definida positiva, es definida negativa o indefinida. Ese criterio después nos va a ayudar para poder caracterizar lo que son los puntos críticos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, un punto crítico, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Me voy acá, páginas, y vamos a ver valores extremos o extremos locales. Importante esto porque en Mate 1 ustedes vieron máximos y mínimos, ¿cierto? Vieron las aplicaciones de la derivada, ¿sí? Y después le pedían a ustedes optimizar algunas funciones, ¿cierto? En un contexto dado.
aquí va a suceder lo mismo. Bien, a eso vamos. Entonces voy a ver un siguiente teorema. Que este teorema lo único que nos va a permitir a nosotros es encontrar los puntos críticos. Entonces vamos a definir que sea F, un campo escalar, perdón, sea el campo escalar F, que va desde un cierto conjunto abierto desde Rn. Estoy con el micrófono, ya está, estoy grabando y todo, ¿cierto? Sí. Hasta los reales. Una condición necesaria para que un punto que vive ese dominio sea un valor extremo de F es. Lo que habría que hacer es derivar la función con respecto a cada una de las variables, ¿cierto? Hay que encontrar en estricto rigor dónde la función se me anula, ¿sí? Donde las derivadas parciales de la función se me anulan. Vayan acordándose de mate 1 cuando encontraban los puntos críticos. ¿Se acuerdan que ustedes derivaban la función y la igualaban a 0 para encontrar esos candidatos a máximo o a mínimo? ¿Se acuerdan que eran? Aquí pasa lo mismo, pero ahora estamos en Rn, ¿no? Y esto es equivalente a, acuérdense que lo que era el gradiente, el gradiente es un vector donde cada componente de ese vector es una derivada parcial, ¿por cierto? ¿De acuerdo? Entonces aquí esto es equivalente a hablar de que si yo evalúo el gradiente de la función, la evalúo en el vectorcito, porque este es un vector que está en Rn, me debería dar el vector número. ¿Ya? Son condiciones de lo mismo. La idea es encontrar aquellos valores donde las derivadas parciales se me hacen cero. Cada una de las derivadas parciales se me hacen cero. ¿Vale? Eso es. Ojo que en este caso, si sucede esto, si se cumple esa condición, cumple espera, vamos a escribir un poquito. Si se cumple esta condición, entonces se dice que ese vector A, este es un punto crítico. ¿Ya? Y voy a poner como observaciones. Eso, observación. O sea, ¿a qué es lo que se refiere esto? Me dice que los puntos donde se me anulan las derivadas parciales, ese punto donde se me anulan las derivadas parciales, se llaman puntos críticos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, no todo punto crítico va a ser un valor extremo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no todo punto crítico va a ser un máximo o un mínimo. ¿De acuerdo? Hay un criterio, necesitamos un criterio, estudiar la naturaleza, primero que todo, necesitamos estudiar la naturaleza de los puntos críticos para poder clasificarlos como un valor de máximo o un mínimo. O puede ser que no sea ninguno de los dos. ¿Ya? Esto no me asegura este teorema 1, porque por eso me dice que es una condición necesaria. Esto no me asegura que si yo encuentro el vector donde las derivadas parciales se me hacen cero, esto no me va a asegurar que sea un máximo o un mínimo. ¿Ya? ¿Vale? Entonces esa es la observación que voy a poner a continuación.
¿ya? Necesitamos otro teorema, gran, que nos permita a nosotros caracterizar la naturaleza de los puntos críticos, ¿ya? Entonces, el punto A, el vector aquí, A, se llama punto crítico. Perdón, punto crítico. Y no todo punto crítico es un valor extremo, ¿ya? Eso es importante. El teorema no me asegura que ese punto crítico vaya a ser un valor extremo, o un máximo o un mínimo. Ya necesitamos algo más. Entonces necesitamos conocer la naturaleza. Una vez que encontramos los puntos críticos, o el vector que hace que las derivadas parciales se anulen, necesitamos estudiar la naturaleza de ese punto crítico. Ese punto crítico puede ser un valor de máximo, o un valor de mínimo, o ninguna de las anteriores, ¿ya? En ese caso lo vamos a llamar más adelante un punto de sitio. Pero para poder saber la naturaleza de los puntos críticos, tengo que ver un concepto previo que corresponde a cuando una matriz es definida positiva, definida negativa o es indefinida, ¿vale? Ese es el criterio que se muestra aquí, permiso. Y que está bien conversadito aquí en el apunte. Una vez localizados lo que les decía, una vez localizados los puntos críticos, tenemos dos posibilidades para determinar qué tipo corresponde, a qué tipo corresponde. El análisis de la función en esos puntos, o bien un criterio de las derivadas de orden 2. Para ese criterio, vamos a necesitar estos conceptos. ¿Cuándo va a ser definida positiva? ¿Cuándo va a ser definida negativa una matriz? Vamos a hablar de matrices, ¿ya? Entonces, ven que ahí nos acordamos de lo que habíamos visto de matrices, ¿ya? Entonces, este concepto es un concepto previo que necesitamos para poder, ¿cómo se llama?, estudiar la naturaleza de los ¿cómo se llama?, de los puntos críticos, ¿ya? Se supone que yo tengo una matriz aquí cuadrada, ¿sí? Una matriz cuadrada de orden n, porque yo, acuérdense que mi función, o mi campo escalar, recuerden que mi campo escalar estaba definida desde Rn hasta R, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya cuando veamos el gran teorema gran, que es el teorema que nos dará un criterio para determinar la naturaleza de los puntos críticos, vamos a ver que esa matriz, vamos a tener una matriz que se va a llamar una matriz hessiana, ¿ya? Que está compuesta por las derivadas parciales de las segundas derivadas parciales, ¿ya? Pero antes de eso tenemos que saber cuándo hablamos de que una matriz es definida positiva, ¿ya? Una matriz va a ser definida positiva, el subíndice, ya voy a entender aquí el subíndice I, por ejemplo, el delta 1, fíjense que el delta 1 va a ser la primera componente de la matriz, va a ser un numerito, ¿ya? El delta 1, porque se supone que yo tengo una matriz A que está dada por esta expresión. Esto es genérico, por si acaso. Esto nos va a introducir al concepto de matrices definidas positivas o matrices definidas negativas o indefinidas, ¿cierto? ¿Sí? Esto es genérico. Después esta matriz va a tomar una forma bien especial que la vamos a llamar matriz hessiana en el gran teorema gran que nos permite caracterizar la naturaleza de los puntos críticos, ¿ya? Pero esto es genérico, este es el concepto previo que necesitamos primero. Entonces, ¿qué es lo que es? Me dice que si yo tomo este valorcito, que sería mi delta 1, ¿sí? Si ese valorcito es mayor que 0, si el determinante luego de esta matriz de 2 por 2 es mayor que 0,
Y si el determinante de toda la matriz, después voy a tomar el determinante de la matriz de 3 por 3 hasta llegar a n el determinante de la matriz de total, si el determinante de todo, de lo que estoy calculando aquí, delta 1, esto va a ser después el determinante, si dando cuenta, delta 2, el determinante de la matriz de 2 por 2, después voy a tener, si quisiera saber cuánto vale delta 3, voy a tener que calcular un determinante de 3 por 3. Si todos los determinantes son mayores que 0, entonces vamos a decir que es una matriz, la matriz es definida positiva. ¿Ya? Ahora, como yo tengo una matriz de n por n, ¿sí? Una matriz de n por n. Va a decir que si la matriz va a ser definida negativa, si hay alternancia en los signos. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que delta 1 es menor que 0. Después calcularía que delta 2 es mayor que 0 cuando n es par, ¿ven? ¿Sí? Cuando el i es par. Después, cuando tenga que calcular el determinante de 3 por 3, si es menor que 0. Y después si tengo que calcular el determinante, no sé, pues de n por n, no sé si el n es par o impar. Si hay una alternancia en los signos que van para los subíndices impares, tengo determinante negativo, y para los índices pares tengo determinantes positivos, hay una alternancia entonces en esos signos, delta 1, delta 2, delta 3. Entonces vamos a decir que es una matriz definida negativa. Pero ¿qué sucede si no se cumple ni la condición de definida positiva ni de definida negativa? Entonces vamos a decir que una matriz, la matriz es indefinida. ¿De acuerdo? Va a ser una matriz indefinida, si no se cumplen los dos criterios. Vamos a entender esto con un ejemplito. Esto está bien teórico, ¿vale? Vamos a entender esto con un ejemplito para poder aterrizar. Pero lo que me interesa es que tengamos este concepto de cuándo una matriz es definida positiva o una matriz es definida negativa. ¿Ya? O es indefinida. ¿Bien? Ya. Voy aquí a la siguiente para entender un poco, porque aquí está la definición y no hay un ejemplito como para poder entender estas definiciones. ¿Ya? ¿Vale? Entonces me voy al ejemplo acá. Permiso. Ejemplo. Determine si las siguientes matrices son definidas positivas, definidas negativas, o indefinidas. ¿Vale? E indefinida. Entonces vamos a poner aquí una matriz A. Una matriz A que va a ser una matriz de 0, menos 1, menos 1, 0. Después voy a meter una matriz B que va a ser 2, 2, 2, 0. Y después voy a tener una matriz C. A ver, ¿qué es lo que puede ser? A ver, ya. A ver, 2 quinto. 2 quinto. 2 quinto. Y 12 raíz de 5 dividido en 25. Ya. Tengo aquí A, B, C. Ya. Entonces, vamos a la matriz A. Miren, fíjense, ¿qué es lo que me dice? Para la matriz A, ¿qué hay que analizar? Mi matriz A está dada por... Entonces tengo que tener, fíjense que tengo que tener primero delta 1, ¿sí? Porque aquí el n es 2. O sea, aquí tengo que calcular el delta sub i, donde i se mueve entre 1 y 2, porque la matriz es cuadrada, es una matriz de orden 2, pues una matriz cuadrada de orden 2. Entonces, ¿qué es lo que me dice?
¿Qué es lo que me decía que era delta 1? Delta 1 va a ser siempre la componente A sub 1, 1 en este caso, que es 0. ¿Ya? Y la componente ya murió. Murió porque fíjense, ya es indefinida. ¿Por qué es indefinida? Porque solamente me dice que tiene que ser mayor que 0 o menor que 0. ¿Ya? Entonces esto es igual a 0, así que ya en ese caso no habría nada que decir. Sería una matriz indefinida. Pero veamos qué sucede si a mí me pidieran calcular o caracterizar el delta 2. Pues. El delta 2 es el determinante de esta matriz. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale este determinante? Vale menos 1. Ya. ¿Qué es lo que sucede con este? El delta 2, el i es par, porque el i vale 2, es par. Y cuando, fíjense que cuando tiene que ser par, en este caso, cuando tiene que ser par, debería ser mayor que 0. ¿Sí? Y esto es menor que 0. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Esta función es indefinida. En primer lugar, ¿por qué? Porque el a sub 1, 1 vale 0. Y lo otro, también para poder entender eso, es que en este caso el delta 2 es menor que 0 y es par. Y para los valores pares tendría que ser mayor que 0. Entonces, la matriz es indefinida, porque no cumple la definición de definida positiva o de definida negativa. ¿Sí? Indefinida. ¿Ya? Y me pasé, perdón, pero la B. A ver, en la B, para que se entienda un poco, la B. 2, 2, 2, 0. Ya esta también es una matriz indefinida, porque fíjense que delta 1 en este caso sería 2, que sería esta expresión que está aquí, este numerito. Pero, ya, ahí eso es mayor que 0. Listo, bien. Pero ¿qué sucede con delta 2? Delta 2 es el determinante de la matriz. 2, 2, 2, 0. Y el determinante de esta matriz, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría una matriz, sería menos 4, que es menor que 0. ¿Sí? Entonces, aquí efectivamente hay alternancia de signos, pero la alternancia de signos no corresponde. Para que fuese una matriz definida positiva, tanto delta 1 como delta 2 debe ser mayor que 0. Ya, no es definida positiva. ¿Por qué? Porque delta 1 es mayor que 0 y delta 2 no es mayor que 0. No es definida positiva. Ahora, puede ser definida negativa, pero para que sea definida negativa debe haber una alternancia de signo. En ese caso, el delta 1 tiene que ser siempre negativo, porque es impar. ¿Ya? Ya. Y aquí el delta 1 es positivo. Así que hay una alternancia de signo, pero no es la alternancia de signo que me sirve para determinar si es definida negativa, porque para que fuese definida negativa, esos delta de los subíndices impares deben ser todos negativos, y los delta de los subíndices pares deben ser todos positivos. Fíjense que aquí el delta del subíndice impar es positivo y no es negativo. ¿Sí? Así que esta sería una matriz indefinida, porque no es ni definida positiva ni definida negativa. Indefinida. ¿Ya? Y la C la vamos a ver en la próxima clase para determinar si es definida positiva o negativa. Aunque ustedes están en condiciones de hacerlo porque ya saben calcular determinantes. ¿Ya? Ojo con eso. Ya hemos caracterizado para una matriz cuadrada de orden 2×2 cómo obtener los delta 1 y los delta 2. ¿Ya? Y tendríamos que verificar los criterios acá. Si todos los delta sub i son mayores que 0, la matriz se dice que es definida positiva. Pero ahora, es definida negativa si hay una alternancia de signo. Ahora me está diciendo que los subíndices
impares deben ser todos negativos y los subíndices pares deben ser todos positivos para que sean definidas negativas. Si pasa lo contrario, es porque es indefinida, porque no está cumpliendo las condiciones. ¿Sí? Profe, ¿para qué me servía? Ya, sí, tranquilo. Este procedimiento me va a servir de clasificar a las matrices como definida positiva, a las matrices como definidas negativas, o a las matrices como indefinidas. Me va a servir este procedimiento para estudiar o clasificar o caracterizar la naturaleza de los puntos críticos, porque un punto crítico puede ser un punto máximo, puede ser un punto de mínimo, o puede ser un punto, vamos a ver que es un punto de silla, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, si tengo que la matriz es definida positiva, vamos a trabajar con una matriz hessiana la próxima clase, ¿ya? Una matriz hessiana que consiste en una matriz de derivadas parciales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que trabajemos con esa matriz hessiana, que es la matriz de derivadas parciales, se va a evaluar esa matriz en los puntos críticos, y eso nos va a dar matrices con puros números, como esta, por ejemplo, ¿ya? Y en ese caso, vamos a ver un gran teorema gran que nos va a decir qué sucede si la matriz hessiana evaluada en el punto crítico es definida positiva. Entonces vamos a tener que una clasificación del máximo, de un máximo. ¿Okay? Si la matriz hessiana evaluada en el punto crítico es definida negativa, vamos a ver qué tipo de mínimo es. Ahora, si la matriz hessiana evaluada en el punto crítico no es ni definida ni positiva ni definida negativa, vamos a decir que es un punto de silla, que no es ni un punto ni de máximo ni de mínimo. ¿Ya? Para eso sirve. Este es el conocimiento previo que necesitamos para después aplicar el gran teorema gran que vamos a ver en la próxima clase, que es la clasificación de los puntos críticos, y con eso nosotros podríamos determinar si es un punto de máximo, un punto de mínimo, un punto de silla. Pero jugando con la clasificación de matrices definidas positivas, negativas o indefinidas. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, este criterio es importante, este conocimiento previo que necesitamos para este gran teorema gran que les muestro, y me pasé en la hora, profesor, este gran teorema gran que... ¿Cachai? Vamos a definir una matriz hessiana, y vamos a decir que si es definida positiva, entonces ese punto crítico es un mínimo. Si es definida negativa, va a ser este va a ser un mínimo, un máximo, un error, ¿sí? Y esto va a ser un punto de silla. Y si la matriz hessiana evaluada en el punto crítico me da 0, el criterio no me da información. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver, esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea que vamos a ver la próxima clase. Gran teorema gran. ¿Está bien? ¿Sí? Eso. Pero se han dado cuenta que previamente tengo que trabajar con la matriz hessiana. Y tengo que tener el concepto de matriz definida positiva, negativa o indefinida. ¿Vale? Para eso. Aquí yo traté de hacer un ejemplito para que no quedara tan en el aire esto. Un ejemplito numérico. Ya, y me pasé les debo 8 minutos. ¿Ya? Ya, jóvenes. Vayan viendo. A ver, aquí yo le adelanto que esta es una matriz definida positiva. La C es una matriz definida positiva. ¿Ya? Se lo adelanto. Verifíquenlo ustedes con la definición. ¿Vale? Eso. Eso sería, jóvenes. Que estén muy bien y nos vemos el lunes, ¿cierto? El lunes. Chao, señor McLovin. McLovin. Eso, chao, José González. Cuídense. Chao. Chao, profe. Hasta luego. Chao. La profe. Chao. Yo, profe. Que estén bien, cuídense, chao.